Hola, bienvenidos. Soy Alexandra Falla, la directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, y les doy el saludo muy especial para que arranquemos una nueva versión, un nuevo capítulo de nuestro video podcast Hablemos de Cine. Hoy nos convoca un tema muy especial, muy particular, pero que creo que del que se habla poco, que es el que tiene que ver con el doblaje en el cine. Y para hablar de este tema, tenemos dos invitados realmente de lujo. Creo que ambos, en lo que tiene que ver con la industria cinematográfica y Armando con el tema de la radio, la música y por supuesto el doblaje, son personajes muy importantes en lo que ha sido el desarrollo de esta historia tan interesante alrededor del doblaje, que arranco por decir que es un proceso que se valora muchísimo en términos del producto colombiano. Nos acompañan entonces para arrancar con nuestros invitados de hoy, Armando Plata Camacho y Gustavo Nieto Roa, que necesitan ambos muy poca presentación, pero voy a permitirme hacer una breve reseña de su gran carrera profesional. Armando Plata inicia su trabajo en 1967 como periodista y locutor en Caracol Radio y comentarista de películas. En televisión fue director y presentador de medio centenar de programas de entrevistas, musicales, magazines, entre los cuales podríamos destacar Tú y la Música, Midnight Special, Mano a Mano Musical, Domingos Latinoamericanos y Pasaporte al Mundo. Fue director de Caracol Radio y creador del sistema Radioactiva. Armando Plata Camacho fue presidente también de la ACL, Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores, y actualmente reside en Macanal, Boyacá, donde atiende su hotel ecológico La Vista Eco House. Nuestro segundo invitado es un gran personaje de la cinematografía colombiana, muy allegado a todo el trabajo de patrimonio fílmico, y es Gustavo Nieto Roa. Nace en Tunja, Boyacá, en 1939. Gustavo, al graduarse de bachiller del Colegio Ortiz de los Padres Jesuitas, trabaja como locutor en Bogotá, en Radio Sutatensa, una de las radios más emblemáticas en lo que tiene que ver con formación, educación y cultura en el país, y un ejemplo que han seguido muchos países latinoamericanos. Entre 1972 y 1982 produce y dirige 12 largometrajes, entre ellos unos emblemáticos de la historia del cine nacional como Aura o Las Violetas, Esposos en Vacaciones, El taxista millonario, creo yo, una de las películas más taquilleras y que más rating marca donde la pongan en los canales colombianos, y me consta porque yo la programé varias veces trabajando en televisión. Amor ciego, Tiempo para amar. Desde el 2008 sigue en la producción y dirección de películas como Entre sábanas, Estrella quiero ser, Mariposas verdes, 40 días perdidos en la selva y la última que acabamos de estrenar anoche. Fuego bajo la lluvia. Fuego bajo la lluvia. Así que bueno, creo que estamos con dos personajes con los cuales vamos a poder trabajar mucho este tema, que es un tema muy interesante, que les decía yo inicialmente, me parece que se aborda a veces poco, se conoce poco del quehacer del doblaje, de lo que significa en términos de tecnología, de lo que significa también en términos de regulación y de leyes, porque hay países que tienen unas leyes muy rígidas frente al tema de la obligatoriedad del doblaje en los idiomas donde se transmiten las obras. Desde la época del cine mudo hasta la actualidad, el doblaje ha sido un elemento clave para llevar historias a un público mucho más amplio. Y bueno, en este podcast lo que vamos a explorar es un poco la importancia que este tiene, el desarrollo que ha tenido en Colombia y lo que significa ya en términos de procesos hacer un doblaje. Y yo quisiera que empezáramos por allí,
con Gustavo y que por supuesto nos complementara Armando desde la perspectiva de hacer la voz para el doblaje, pero desde la perspectiva empresarial, Gustavo, ¿qué, qué implica o qué infraestructura requiere tener una empresa para hacer doblaje? Bueno, gracias a Alexandra por esta invitación, esta oportunidad de compartir con todos los seguidores de este podcast, pues este tema del doblaje y de la locución, ¿sí? Y para responder tu pregunta, pues hoy es muy sencillo hacer el doblaje. Hace 40 años, cuando comenzamos, se requería de unos elefantes de equipos. Cuando digo elefantes, es que la sola grabadora de audio era un mueble, imagínenlo como esos muebles antiguos donde se guardaba la ropa, ¿no? Eh, el proyector era un proyector que necesitaba de un cuarto gigante porque era muy grande para poder proyectar las películas en 35 milímetros, 16 milímetros. Em, las salas donde se hacía la grabación eran salas donde tenían que caber mínimo 20 personas, porque en una película pues habían muchísimos personajes y había que grabar a todos al mismo tiempo, o sea, uno detrás del otro, porque no se podía editar como hoy hacemos. Bueno, todo eso se ha cambiado con el avance de la tecnología y hoy es muy sencillo. Hoy lo único que se requiere a la hora de la verdad es un computador y un micrófono y ya, tú estás doblando, facilísimo. De gran capacidad, eso sí. No, sí, obvio. Y supongo yo que ya no se requiere esa, esa puesta en escena tras micrófonos de todo el mundo, sino que cada cual puede hacer Sí, su parte de doblaje. correcto. Hoy, antes, como te decía, se necesitaba un espacio donde cupieran mínimo 20 actores, actrices, para estar doblando la película desde que comenzaba hasta que terminaba, ¿sí? Hoy grabamos a cada personaje, a cada actor, actriz, ah, independientemente de los otros, ¿no? Y luego editamos y los unimos a todos. Es muy sencillo. Yo digo que solo se necesita hoy un computador y un micrófono, pero para realmente hacer un doblaje como el que hacemos, es toda una infraestructura de gente. Solo aquí en Bogotá tenemos más de 200 personas que trabajan en el doblaje todos los días. Eso te iba a decir, puede parecer sencillo, pero no hay tantas empresas de doblaje y no hay tantas con un prestigio y una capacidad que permita responder, por ejemplo, a una amplia demanda en un momento determinado. Así que, aunque parezca muy fácil, no es tan fácil. No, técnicamente, hablándote, es muy fácil hoy en día, pero la infraestructura para coordinar, organizar una serie de películas, porque es que nosotros doblamos todos los días muchas películas a la vez. Tenemos más de 20 estudios, directores, traductores, la gente administrativa, la gente financiera, la gente de producción, la gente que coordina. Entonces se requiere de una infraestructura más humana que técnica, diría yo, para poder hacer un buen doblaje. Solo, por ejemplo, la traducción, los traductores. Tenemos un banco de traductores de en este momento, más de 50 personas que están distribuidos no solamente en Colombia, porque hoy puede estar en cualquier parte del mundo con la tecnología. Entonces tenemos traductores que están en Estados Unidos, que están en distintos países de Sudamérica, que están hasta en la China tenemos traductores, ¿no? Porque todo se hace vía Internet. Tengo una inquietud, una curiosidad. ¿Cuál es el idioma al que mayormente se dobla? Bueno, nosotros como Centauro doblamos a 3 idiomas, que son nuestros idiomas principales, y lo hacemos en nuestros propios estudios. Entonces, doblamos al español aquí en Colombia, en Bogotá y en México,
doblamos al portugués en Sao Paulo, Brasil, y en Río de Janeiro, y doblamos al inglés en Miami. Somos una misma empresa que estamos distribuidos en estos 3 países, pero cuando hay clientes que nos piden otros idiomas, como idiomas europeos, idiomas asiáticos, ¿no? Idiomas árabes. Entonces ya tenemos los contactos con estos estudios que son nuestros corresponsales y que nos hacen el trabajo. Hay De clientes, estos 3 que tú mencionas, ¿cuál es el que hace más producción? ¿Tú Brasil, Brasil? Brasil, Sao Paulo, porque eh, Brasil es un país muy, muy, muy grande, ¿no? En cambio, el español está fraccionado en muchos países y hoy el doblaje al español se hace donde quiera que se hable español, desde Nueva York, Canadá, que hay mucha gente que habla español, hasta Argentina. Entonces, hoy en día estamos compitiendo con gente en todos esos países. Pero lo interesante es que nuestro español, el español colombiano, como este que estamos hablando, tú y yo, es el que se ha impuesto a nivel internacional. Entonces, los argentinos aprenden a hablar español colombiano, que se llama no colombiano, sino se llama neutro. Igualmente los chilenos y los mexicanos, que fueron los que iniciaron el español neutro hace 50 años, ahora toman clases Con con colombianos. colombianos para hablar el español neutro del doblaje, porque los mexicanos creen que hablan neutro, pero ellos no hablan neutro. Bueno, desde otra perspectiva, Armando, yo quisiera preguntarte la preparación que requiere un ejercicio de doblaje. Es decir, evidentemente estamos hablando de locutores profesionales con un manejo pues, de todo el tema de la voz, de la entonación, pero en términos de lograr captar el espíritu de la película, el espíritu del personaje, quisiera que nos hablaras un poco, Armando, de cómo es esa preparación para hacer un doblaje. Gracias y saludo muy especial para Gustavo, con quien tuve la suerte de ser el primer locutor que iniciamos el doblaje en Colombia. Recuerdo mucho por allá a finales de los 70 una serie de Playboy, que era el narrador. Y tiene razón, había un estudio tan grande como un teatro. Recuerdo ese primer estudio de doblaje en Bogotá, profesional, porque ya habían otros muy pequeñitos y no tan profesionales, que Centauro montó justo en el Parkway, no sé si era la 37, 38, 40, calle 40 en Bogotá. Yo creo que es una joya y era algo absolutamente impresionante. Todos los que llegamos al doblaje, de la locución, veníamos básicamente de la radio, algunos con formación de teatro, otros tenían cierta experiencia en televisión, pero nunca hubo una academia como la hay hoy en día que organizara todo el conocimiento del doblaje. Muy interesante cómo se fueron formando y cómo hoy el doblaje es prácticamente una carrera. No solamente es tener buena voz, no solamente es tener dotes artísticas, tener el talento para transmitir emociones, para entender la mecánica del doblaje, que también es poco complicada, sobre todo al comienzo, hasta que las personas se vuelven muy expertas, para entender cómo la traducción está adaptada a los labios y a la actuación de lo que estás viendo en una película. Pero para resumir, yo creo que hoy en día un locutor que se dedica al doblaje tiene que entender que hay varias líneas del doblaje. Está el voice artist, en inglés, la voz de un artista de la voz, que es distinto de una voz de doblaje. ¿Y por qué es distinto? Porque el artista de voz tiene que, además de su formación como actor, crear, gracias a todo su aparato de fonoaudiología, sonidos, por ejemplo, para una vaca, sonidos para un dibujo animado, sonidos y caracteres para una historia, memorizarla y desarrollarla a través de todos los capítulos. Eso no es fácil. Y no es fácil porque necesita un entrenamiento bastante largo para saber llamar a todos y cada uno de estos músculos que conforman nuestro aparato sonoro.
Esa es una especialidad. A eso súmale que la persona tiene que estar dedicada a su preparación como actor para poder transmitir, recibir las indicaciones del director, entender el personaje, entender la técnica y transmitir los sentimientos y las emociones de ese personaje en la escena. El segundo campo es el de los locutores, dobladores, como se conoce, o las voces del doblaje, que están más en la creación de la voz de acuerdo al personaje principal, en seguir el ritmo, el valor, de acuerdo a lo que el director paute, de ese personaje que está haciendo en ese momento en su proyecto. Y es increíble ver cómo las personas, el público, se acostumbran a una voz, por ejemplo, en español, de un personaje que está en una película en inglés, o viceversa, en cualquier otro. Que cuando la gente viene a ver una película con ese personaje, ya en su mente tiene la voz en español de ese actor de voz. Es algo absolutamente apasionante. Y yo te diría finalmente que hoy en día las academias y los jóvenes están fascinados, pero fascinados con el doblaje. Proliferan las academias de doblaje. Y el gran sueño de un muchacho hoy en día es transmitir esa fuerza creativa a través de algún personaje algún día en una película. Yo quisiera preguntarte por el proceso de alistamiento. Cuando a ti te decían, bueno, vamos a doblar una película y tú vas a hacer tal personaje, ¿qué venía después para ti en términos, Armando, de la preparación de ese trabajo? Por razón de la industria hoy en día, la preparación no es tan larga como muchos actores de voz quisieran, pero la intuición y la práctica hace que muchos actores de voz, con solo mirar el personaje, determinar en los primeros minutos el tipo de voz, el ritmo, la secuencia, entran en el personaje. Y lógicamente el director es muy, pero muy importante. La dirección es la clave, porque el director es el que finalmente determina cómo va a hacer el doblaje. Tú puedes proponer algo, pero el director es el que finalmente da la palabra. Bueno, muchas gracias. Armando ha dicho algo que me lleva a otra pregunta y a otra discusión. Hay quienes, por ejemplo, preferimos ver las películas, las series en su idioma original con una subtitulación. Hay quienes pueden preferir el doblaje. Es decir, yo siempre he pensado que ahí hay una discusión muy, muy grande y cuando uno va a países como España, en donde se encuentra que todo está doblado al español de España, eh, puede resultar muy extraño, quizás un poco por lo que dice Armando, porque a veces el doblaje no corresponde al doblaje que uno está acostumbrado y entonces le parece que la voz de ese personaje es muy extraña porque uno está habituado a otra, o o porque siente uno que puede perder o ganar la película en términos del doblaje. Insisto, en lo personal, yo generalmente prefiero idioma original, subtitulación, si no manejo el idioma. Pero quisiera que nos comentaras un poco la posición frente a eso, Gustavo, y frente, por supuesto, también a medidas regulatorias y legales que obligan a que todas las películas sean dobladas al idioma, em, en donde se transmite como, como una defensa de la identidad cultural. Es un poco el argumento que uno encuentra en estas normativas que exigen que todo sea doblado. Bueno, Alexandra, el único país realmente que exige que todo sea doblado es España. Y sí, uno va a España y va a ver una película en una sala de cine y a mí me, me parece rarísimo, muy extraño y no me gusta ver, por ejemplo, a un actor famosísimo como Marlon Brando hablando con el acento español. No me cae bien porque yo no estoy acostumbrado a ese acento, a ese idioma. Pero sí, sí me encanta ver a Marlon Brando doblado al español neutro latinoamericano, como el que hacemos acá en Colombia, porque estoy acostumbrado. Pero te digo una cosa, mira, hace 40 años, cuando yo inicié el doblaje,
aquí en Colombia. Éramos el segundo estudio después de México. O sea, los primeros que comenzaron a hacer doblaje fueron los mexicanos en asocio con los productores gringos. Cuando fui a Hollywood a ofrecer mis servicios de doblaje, me dijeron, no, 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 Gustavo, nosotros trabajamos solo con mexicanos, así que olvídese que no le vamos a dar trabajo. Y pasó un tiempo y terminamos trabajando por la demanda, porque el volumen es muy grande. Pero lo que te quería decir es que en un inicio la gente era muy reticente a doblar las películas, primero por el costo, segundo por el tiempo, y tercero, porque era mucho más fácil poner subtítulos desde el punto de vista técnico. Pero con el tiempo fueron descubriendo que la gente masiva, el pueblo, digámoslo así, no podía leer con la rapidez con que aparecían los subtítulos en la pantalla. Y la única manera de que pudieran seguir la película era doblándola. Y eso creó un auge. Entonces, hay 2 clases de doblaje. El doblaje realmente artístico, perfecto, que hace que la película doblada inclusive se sienta mejor, se capte mejor que la original. Y hay el doblaje, digamos, que se hace masivo, estándar, que es para complacer a la gente que no puede leer y que quiere escuchar. Nosotros en Colombia somos conocidos como el doblaje artístico, el doblaje que hace que el espectador no se dé cuenta en ningún momento que la película es doblada. El espectador que está viendo la película doblada por nosotros cree firmemente que está originalmente hecha en español. Eso es un buen doblaje. Correcto. Armando, tu posición al respecto. Sí, lo que dice Gustavo, sobre todo en España, uno le choca bastante. eh, Cualquier doblaje que tenga un acento muy fuerte realmente choca un poco porque como que no tiene que ver con el personaje y con el actor. Y allí quisiera hablar un poco contigo de tu posición ya desde el punto de vista de quien hace el doblaje con una pregunta adicional, bueno, tú eres un hombre que ha vivido por fuera del país y es sobre esa neutralidad de nuestro acento. Uno muchas veces viaja fuera del país y le dicen ningún neutro. Ustedes, los colombianos, hablan un poco cantado. Bueno, Depende de la región, depende también de la pero región, pero el pero doblaje que hacemos en Bogotá es de la gente que vive en el centro de Colombia, los bogotanos, los boyacenses, que hablamos el español neutro. neutro. Tu posición, Armando. Bueno, mira, hay varios factores que hacen que el doblaje se acepte o se rechace. Y tiene que ver mucho con las generaciones. Los baby boomers, a los cuales pertenecemos Gustavo y yo, pues siempre tenemos el referente mexicano, porque desde muy niños oímos a los mexicanos que a más de 50 años son absolutamente grandes expertos del doblaje, de su doblaje. Pero con la aparición de Centauro y de otras compañías en América Latina, paulatinamente eso fue cambiando, porque ya la gente y las nuevas generaciones entendieron que la manera como los actores quieren que desarrollar su habilidad de doblaje también cambió. Ya cuando tú miras las primeras películas de dobladas hace 40, 50 años, tú ves que son muy teatrales. Hoy son más naturales. Incluso las más recientes son películas que tienen, como dijo Gustavo, tal capacidad de integración de las nuevas voces que se escuchan mejor que las originales por la perfección técnica. También hay una sofisticación en términos de ciertas películas y ciertos mercados que les gusta que sus películas estén dobladas regionalmente. Y esto ha sido interesante para algunos mercados de América Latina. Películas que quieren ser dobladas con cierto acento. Entonces, ahí es válido. No es una industria muy grande porque son mercados muy pequeños. Ahora, la gran ventaja de Colombia de tener un español neutro, aunque en el fondo tenemos un poquito de acento, porque es normal que lo tengamos, pero digamos que es el que menos tiene acento. El acento neutral, neutral es complicadísimo. De hecho, hay muchos cursos para hacerlo y es dificilísimo. Ahora, lo que sí es interesante de Colombia y de la región
central de Colombia, es que nosotros tenemos una vocalización perfecta. Todos los fonemas se escuchan perfectamente. Y en el doblaje eso es clave, porque las personas tienen que estar atentas a cualquier susurro, pero que se escuche correctamente lo que el actor quiso decir. Yo pienso que las escuelas de doblaje que en Colombia están desarrollándose han logrado entender ese fenómeno, que están haciendo un gran trabajo, están incorporando nuevas técnicas. Estamos frente, por ejemplo, a la amenaza de la inteligencia artificial y se han hecho ya estudios en donde el doblaje artificial se siente artificial, porque hay algo que todavía, y creo que ojalá que nunca se llegue, algo que todavía no se va a poder hacer artificialmente y son los sentimientos y las emociones, punto. Así de fácil, porque eso es una cuestión muy humana. Y en ese momento es que los actores ganan, además de su acento, ganan con su actuación y con su talento. Bueno, creo que Armando ha tocado un tema que evidentemente resulta un desafío, no solamente para la industria audiovisual, sino para otras industrias, Gustavo, que tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial. Y hay muchas discusiones alrededor de este tema, eh, que además avanza a unos pasos agigantados y siento que de alguna manera uno puede hablar de la inteligencia artificial hoy, pero no sabemos en un año o en dos en dónde vamos a estar parados en este escenario. Y evidentemente el gran reto que tenemos desde la industria y desde los distintos puntos de la cadena de valor es ver cómo convertimos la IA en una herramienta que sirva para mejorar el trabajo, pero no que reemplace la totalidad del trabajo humano, porque como decía Armando, pues allí hay cosas que son irreemplazables. ¿Cómo ves tú desde la perspectiva empresarial, Gustavo, este auge de herramientas de inteligencia artificial? ¿Lo ves como un aliado? ¿Lo ves como un peligro? ¿Lo están abordando? ¿Lo están estudiando para ponerlo a jugar de nuestro lado? O sea, ¿cómo lo ves? Bueno, inteligencia artificial es un hecho que no podemos desconocer y que, como tú misma dices, es una herramienta que debemos de saber aprovechar, utilizar. Pero también hay una realidad, y es que la tecnología hoy en día está avanzando a pasos agigantados y hoy es posible lograr que inteligencia artificial repita, copie, reproduzca un sonido tal como era originalmente emitido por una voz o inclusive por un instrumento musical. Hoy hay orquestas enteras, sinfonías, que en vez de utilizar 100 músicos, utiliza inteligencia artificial y reproduce exactamente la música de Beethoven, la música de Bach, la música de Chopin, ¿no? Y si lo puede hacer con la música, ¿cómo no lo va a hacer con la voz? Ahora, Armando decía, hay algo que inteligencia artificial tal vez no pueda crear como es una emoción y un sentimiento, pero es que inteligencia artificial copia. Entonces, si yo tengo una voz, por ejemplo, una voz muy cálida o una voz eh, muy aguda, pues inteligencia artificial la copia igualita, ¿no? Y si el actor en inglés dice, por ejemplo, I love you, inteligencia artificial copia ese mismo en español y dice, te amo, ¿no? Te amo, igualito. Entonces sí tenemos un problema y es que inteligencia artificial, tal como va a llegar a reemplazar las voces en vivo de los actores. Muchas gracias, Gustavo, por esta aproximación a un tema que es bien complejo. Y allí, Armando, quisiera además que habláramos del mismo reto a nivel de la locución, que creo que saliéndonos un poquito del contexto del doblaje, hay grandes discusiones. Yo estuve en un evento hace poco donde había representantes
de la ACL diciendo, bueno, ¿y qué va a pasar con nuestro trabajo como locutores profesionales? ¿Cómo ves tú este tema de la inteligencia artificial? Un poco de lo que dice Gustavo, y es que evidentemente la inteligencia artificial pues aprende. Y aprende porque pues se ingesta y se alimenta de una cantidad de material. Hoy hay procesos de compra de insumos para la inteligencia artificial para que de alguna manera esa inteligencia quede bien alimentada y pueda ofrecer mejores productos. Yo estaba pensando en lo que decía Gustavo, y si uno le pide a la inteligencia artificial, por ejemplo, que le ayude con un discurso, la inteligencia artificial le pregunta, ¿usted lo quiere en un tono emotivo, racional, político, académico? Es decir, le pregunta a uno un poco como el enfoque que uno quiere, que entiendo que lo que dice, que es lo que dice Gustavo, ¿no? Yo puedo decirle, hazme una voz eh, Romántica, romántica, dulce. agresiva, Exactamente. ¿no? Entonces, un poco desde la perspectiva de la locución profesional, Armando, ¿cómo se ve este reto que significa, sin lugar a dudas, el conjunto de herramientas que hoy denominamos inteligencia artificial? Para los talentos es un reto bastante grande. Yo siempre he creído que quien tiene talento y es bueno difícilmente va a perder trabajo. Vamos a hablar, por ejemplo, de los comerciales. Las empresas comerciales importantes no van a arriesgar la imagen de su producto por inteligencia artificial, porque tampoco estamos hablando de presupuestos exagerados. Trabajos más pequeños de productores independientes, es muy posible que se amparen en la inteligencia artificial. Pero aquí surge algo muy interesante para los talentos de voz, y es que ya existen empresas a las cuales tú les puedes vender tu voz para que la clonen. Yo personalmente fui el primer locutor del mundo clonado. Justamente hace 3 4 años, una empresa colombiana utilizó mi voz con tal perfección que ni yo mismo sabía cuándo había grabado ese proyecto. Después descubrí que no lo había grabado. Investigando llegamos a la conclusión de que estaba clonado. La clonación, pues claro, fue impactante en ese momento, pero hay que verla también, como dijo Gustavo, de una forma que puede ser amigable. Entonces, muchos actores y muchos locutores estamos en el plan de clonar nuestra voz porque va a ser un elemento de venta para el futuro, un producto que mis herederos pueden usufructuar. Y igualmente, si tu voz gusta, más bien utilizada, ¿por qué no? Lo que hay que crear más bien son mecanismos, primero, de que los países reconozcan las voces como patrimonio de las personas y en eso, desde la Asociación Colombiana de Locutores, hemos venido trabajando ya hace varios años y ya hay en el Congreso en este momento proyectos de leyes que van en esa dirección. Ojalá muy pronto salgan. Y hay países que ya lo han regulado. Igualmente, la industria ha hecho eco de la importancia de regular la inteligencia artificial. En cine, por ejemplo, tú estás viendo ya créditos que dicen, esta película no ha utilizado absolutamente nada de inteligencia artificial. O lo contrario, dicen, este es un producto que se utilizó con inteligencia artificial, se licenció con inteligencia artificial. Y ahí surge algo interesante, que es la negociación. Entonces, después de que está regulado, viene la negociación, la compensación. Y estamos en eso. Entonces, yo creo que estamos en una etapa de cambio importante que hay que vivirla, punto, no podemos desconocer y no podemos decir que la inteligencia artificial es mala, no la podemos satanizar, pero tampoco podemos pensar que la inteligencia artificial es también la panacea. Pero yo he tenido mucha experiencia trabajando con inteligencia artificial y me he encontrado, por lo menos por ahora, con las imprecisiones. Por más de que tú le entregues a la inteligencia artificial muchos detalles, hice un ejercicio justamente antes de esta charla. Por favor, deme las 10 compañías más importantes que en este momento estén haciendo desarrollo de doblaje y traducción en Colombia. Y me dicen, miren, no le puedo dar sino 2. Y yo sé que hay más o menos 10. Lo hago permanentemente en el campo de la música. Mira, necesito que me diga esta canción en qué puesto está. Y trabajo en Gemini, trabajo eh, la otra, Pilot, en fin, como 3 o 4. Y no tienen. Todavía está en un proceso. Esto no quiere decir que sea malo, es que son imprecisos y hay que tener muchísimo cuidado. Incluso ya tú ves disclaimers que dicen, esta información tiene que confrontarse, porque creo que se ha vendido, se ha sobrevendido la inteligencia artificial. Y he leído artículos recientemente en los cuales
Algunos comentaristas dicen que este puede ser una especie de burbuja como la que explotó en el Internet al final de los 90, porque hay tanto dinero invertido y tantas expectativas en la inteligencia artificial que es posible, repito, según estos comentaristas, que estemos frente a una sobrevaloración del efecto. Gracias. Yo creo que el tema que plantea Armando regulatorio hoy se hace absolutamente necesario. Necesario porque decíamos, no sabemos un poco a dónde vamos a llegar, pero si no vamos poniendo límites del a dónde llegamos, pues seguramente no vamos a poder llegar a este tipo de arreglos que está mencionando Armando, que son muy interesantes, que es, listo, ok, quieres mi voz, entonces vamos a negociar de esta manera para que haya una clonación, para que haya un uso en estos términos, con esta contraprestación. Es decir, todo eso sin lugar a dudas, pues requiere una reglamentación y bueno, eso está pasando en las directivas europeas, en el mundo entero ya hay un foco que está direccionado a poner atención al tema y a ver cómo en diferentes campos se puede regular. Habrá campos más afectados, no en términos negativos, pero que tengan más incidencia de la inteligencia artificial. Yo creo que la industria audiovisual es uno muy grande en diferentes perspectivas. Así que, como para finalizar, Gustavo, quisiera un poco tu visión hacia el futuro de lo que va a pasar con el doblaje, que ha sido, sin lugar a dudas, en el caso colombiano, un elemento muy importante de lo que tú mencionabas, ¿no? De dar acceso a la cultura, al cine, a la televisión, de permitir una masificación de contenidos que quizás de otra manera no hubiesen podido ser masificados por problemas de analfabetismo o por otro tipo de problema de acceso. ¿Cómo ves el futuro de lo que tiene que ver con el doblaje en Colombia y bueno, en el contexto internacional que conoces bastante bien? Mira, yo veo un futuro muy bueno. ¿Por qué? Porque hoy, cuando se produce una obra cinematográfica, audiovisual, de televisión o para internet, etcétera, ya no se hace pensando en un grupo de gente, sino se hace pensando en el mundo entero. Nosotros hoy en día, nuestros clientes nos piden que entreguemos la película hasta en 50 y 60 idiomas al mismo tiempo, porque esa película se va a exhibir simultáneamente al mismo tiempo en todos esos lugares donde se hablan todos esos idiomas. Entonces, yo creo que va a haber una competencia así entre el doblaje hecho con voz humana y el doblaje hecho con inteligencia artificial. ¿Y qué va a definir la diferencia? La diferencia la va a definir que eh, la hecha con la voz humana, que tiene un director, ¿no? Que tiene un traductor, etcétera, puede encajar mejor el doblaje que una inteligencia artificial que no razona, simplemente está repitiendo algo y esa repetición no necesariamente encaja, porque cada idioma tiene sus modismos, cada idioma tiene sus particularidades, como dicen en inglés, el slang, ¿no? Esos dichos que hay que ver en qué momento se utilizan. E inteligencia artificial, por más que imite y repita, no puede hacer ese raciocinio. No tiene No contexto, tiene no tiene contexto, contexto. Yo correcto. al respecto voy a señalar que nosotros obviamente venimos haciendo subtitulación vía inteligencia artificial, porque como las películas de patrimonio van a festivales en otros países, ya empezamos a avanzar con programas y herramientas de inteligencia artificial para subtitulación. Pero necesitamos el ojo humano posteriormente, porque evidentemente no hay contexto. Entonces, la palabra se traduce literalmente, pero no siempre la literalidad corresponde a lo que en la película el lenguaje quiere decir. Así que sí, hoy podemos hacer como un grueso, un barrido general
a través de una herramienta de IA, pero necesariamente tiene que haber luego un traductor que sabe, que conoce, que puede dar contexto, que tiene el modismo, que sabe qué quiere decir cuando una persona colombiana dice, se refiere a su esposo como mami o papi, o sí, qué está queriendo decir y cómo puede traducir eso a otro idioma. Entonces ahí comparto mucho contigo que aún hoy, pues esa mano, ese ojo, ese espíritu de lo humano, pues sigue teniendo un papel vital. Eh, para cerrar, Armando, tu visión hacia el futuro, si es optimista como la de Gustavo. Gustavo es una persona que siempre está optimista ante cualquier tipo de reto y eso me parece que lo hace un hombre único. ¿Cuál es tu mirada? ¿Optimista con la de Gustavo? ¿Un poco más temerosa hacia el futuro y a lo que puede terminar sucediendo con la industria del doblaje y con el doblaje que, insisto, para el caso colombiano es muy importante? Veo en este momento, o tengo dos mixed feelings, sentimientos encontrados. Veo como dos caminos. Por un lado, estamos pasando e iniciando una etapa difícil para ciertos talentos que no están preparados. Pero también veo un buen futuro, como lo expliqué anteriormente, desde el punto de vista comercial para las voces. Y si estamos hablando de trabajos eminentemente artísticos donde ya entra el voiceover, donde ya entra el doblaje, donde ya entra el artista de voz, me adhiero a los comentarios de Guillermo del Toro, uno de los grandes directores, donde él considera que la inteligencia artificial es un elemento, una herramienta que se puede utilizar, pero jamás va a expresar artísticamente lo que una persona puede con su talento hacer. Y esto se ve, por ejemplo, en los gráficos. Tú veías los gráficos de hoy en día con inteligencia artificial, uno los identifica, porque son tan perfectos y son tan llenos de colorido y de dibujos y en fin, que se salen de la expresividad de un artista. Y como cada persona tiene una forma de expresarse. Eso justamente en la voz es lo que va a primar. Y eso justamente es lo que la industria de ciertos proyectos, repito, no en todos, va a preferir. Entonces, esos son los dos caminos. Pero hoy sí se siente que ya ahí la industria, por lo menos de los locutores, está afectada. Bueno, muchísimas gracias. Creo que este es un tema apasionante del que uno podría hablar horas y estoy encantada de haber hablado con Gustavo, que es Gracias. pionero en Colombia de esta industria. Encantada de haber hablado con Armando, que es un ícono de la radio, de la música, de la locución en Colombia, que además tuvo oportunidad de trabajar por fuera del país y dejar muy en alto el nombre de Colombia. Así que les agradezco mucho a los invitados de hoy que nos acompañaron para hablar de el doblaje en el cine desde la perspectiva de Colombia, pero también con un contexto internacional. Y los invito a que vean la próxima edición del podcast, del video podcast de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, en asocio con el canal universitario Zoom. Hablemos de cine. Muchas gracias.